Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy, como habéis visto en el título, os vengo a explicar cómo funciona un monitor, pero antes de nada me gustaría deciros que esta semana o estas 2 semanas vienen cargaditas de temas acerca de monitores. Todo lo que necesitéis saber acerca de monitores lo voy a estar haciendo en vídeos estas siguientes 2 semanas. Y para ello me gustaría que utilizaseis el hashtag Hardwaresfera responde y me hagáis por ahí pues preguntas en las cuales pues tengáis dudas acerca de monitores y diferentes cosas que, aunque ya digo, iré trayendo en los vídeos, pues al menos las iré teniendo en cuenta para responderlas en los vídeos. Ahora bien, ¿cómo funciona un monitor? Esto que voy a explicar ahora funciona para monitores tanto TFT como LED, como paneles TN, como VA, como IPS. Y por último tocaré el tema de los OLED, ¿vale? Vamos a explicarlo todo en un mismo vídeo, a ver si lo puedo explicar de una manera rápida, fácil y sencilla para todos. Primero de todo, para que un panel funcione, para que un monitor funcione, necesitamos una fuente de luz. Esa fuente de luz, antaño se utilizaban tubos fluorescentes, pues equivalente a los que tenemos en las casas, pero un poco mejores, o bien en los más modernos utilizamos pues tiras de LED. Eso es la fuente de luz que va a utilizar nuestro monitor hacia adelante. Los TFTs tenían un mayor consumo, mayor temperatura y necesitaban que los transformadores o los adaptadores de los monitores tuvieran unos conversores de alta frecuencia que pasaban el voltaje de 5 voltios, 12 voltios a frecuencias de 12.000 voltios, 14.000 voltios para funcionar y no tener parpadeos. Al cambiar a la tecnología LED, todo eso quedó ahí y ya no hubo que necesitar pues esa parte de los transformadores. Aparte tenemos mejor consumo eléctrico y menores temperaturas. Así que lo primero que tenemos es una fuente de luz, pero no es lo primero que hay en el monitor. Por la parte de atrás siempre tendremos una lámina de aluminio que nos recuerda a papel de aluminio, pero súper lisa, que sirve para que toda esa luz que tenemos arriba y abajo sea reflejada hacia delante del monitor. Lo siguiente que nos encontramos es una hoja, una especie de papel o de plástico translúcido que no es ni más ni menos que un matizador de la luz. A ver cómo explico esto. Si vosotros os ponéis al sol al mediodía, si os fijáis, la sombra que proyectáis en el suelo, un día despejado, es muy dura, es una sombra muy definida. Pero sin embargo, si hay nubes, si es un día de estos nublado, la sombra que proyectáis en el suelo es más matizada, es decir, no está tan fija, sino que es mucho más matizada. Eso se dice que la luz es más blanda, ¿vale? La luz es más blanda, iluminamos igual. Entonces, el matizador sirve para eso, sirve para que la luz sea mucho más pareja en todo el monitor. Si no, ocurriría lo que ocurría con los monitores más viejos, o sea, los primeros que salieron TFT o los primeros televisores, que por arriba y por abajo veíamos mucho más brillo de lo que veíamos por el centro. Entonces el matizador consigue eso. Lo siguiente con lo que nos encontramos es el primero de los dos filtros polarizados. Un filtro polarizado no es ni más ni menos que una hoja completamente opaca con unas líneas en vertical o en horizontal. En este caso, cuando utilizamos las dos, tenemos un filtro doble, que sería así, y que podemos ir cerrando. Estos utilizan objetivos para evitar el paso de la luz y para graduar el paso de la luz, pero en los monitores también funciona. El primer filtro polarizado que nos encontramos es completamente negro y tiene líneas horizontales. ¿Y cuántas líneas va a tener? Pues las mismas que la resolución de nuestro monitor. Es decir, si hablamos de un monitor, como en este caso los vídeos que yo subo, que son 1920 x 1080, hablaríamos de una hoja negra con 1080 líneas. Eso permite que la luz pase en... así, no sabría cómo decirlo, pero pasa en rayos completamente horizontales, ¿vale? Evitando que pues toda la luz salga y saliendo un rayo horizontal. Lo siguiente que nos encontramos es la pantalla de cristal líquido, puramente dicho, y aquí sí que es lo más complejo de explicar, porque ya os he explicado, dependiendo del tipo de iluminación, TFT o LED. Ahora bien, dependiendo del tipo de cristal que nos encontremos, del tipo de panel de cristal que nos encontremos, tendremos monitores TN, IPS o VA. Vamos a explicarlo por partes. Un panel LED no es ni más ni menos que un cristal limpio, completamente limpio. En medio hay un líquido, que ese líquido está compuesto por millones de pequeños cristales magnéticos, son tubitos de cristal magnéticos con un norte y un sur, un positivo y un negativo, que pueden girar. Y por último hay otra pantalla de cristal, pero en este caso eso no es solo cristal, sino que es, ¿cómo lo llamaría? Un grid, un cuadrado, ¿no? Joder, habéis jugado al hundir la flota, ¿no? Pues una típica tabla
en la cual, dependiendo de si damos intensidad por arriba y por un lateral, pum, eso coincide en un cuadrado y eso va a permitir que ese campo electromagnético haga girar los cristales. Hay que decir que esa pantalla de cristal tiene una diferencia con respecto a lo que conocemos como monitor. Es decir, cada píxel de nuestro monitor estará representado por 3 cuadrados en horizontal. Es decir, 3 cuadrados en horizontal son un píxel, los siguientes 3 otro píxel. Y cada uno de esos cuadrados estará pintado de un color que son RGB, es decir, red, green, blue. Rojo, verde y azul. En este caso, cuando utilizamos esos 3 colores, dependiendo de la intensidad que pase por cada uno de ellos, el resultado final será un haz de luz de un determinado color que, bueno, en este caso nos permite jugar entre 16,7 millones de colores o 0,8 millones de colores. Ahora que ya sabemos eso y que ya tenemos más o menos claro cómo funciona, tenemos que tener en cuenta que dentro, o sea, cristal y cristal exterior, y dentro está todo el líquido de cristales. Cuando activamos una celda, esos cristales, os voy a dejar por aquí una imagen mejor porque es más difícil de explicar, van a girar. Y lo que hacen es que si la luz que salía del filtro polarizado es horizontal, cuando toque con los cristales, esos cristales habrán girado en forma de espiral y permitirán que el haz de luz salga en vertical. Y saldrá en vertical por cada uno de esos 3 puntitos que conforman el píxel, y por tanto tendremos 3 rayos verticales que saldrán hacia el exterior haciendo un único haz de luz, que será el color que quiere representar el píxel. La diferencia entre los paneles TN, VA y IPS radica en ese líquido de cristales magnéticos. En el caso de los TN tenemos cristales magnéticos muy grandes, pero mucho menos cantidad que los IPS y los VA. Y por tanto, al haber menos cantidad, se pueden mover mucho más rápido, ¿vale? Otra cosa es que si el cristal está aquí y hay diferentes cristales, como el campo magnético cada vez es más débil, lo que hace es que los cristales de delante giren más y los de atrás giren menos, y eso conforma una especie de espiral de cristales. Pues bueno, como os decía, en los TN hay menos cristales, pero son un poco más grandes, eso los hace mucho más rápidos. Por eso los paneles TN son muy fáciles de fabricar o más baratos, y normalmente son los que nos encontramos a frecuencias de 144 Hz. Ahora bien, los VA y los IPS son iguales. En este caso nos encontramos con que en los IPS y en los VA hay más cristales y tenemos una pareja de cristales, es decir, 2 cristales por cada punto RGB que vamos a tener, es decir, 2 para el red, 2 para el green, 2 para el blue, ¿vale? Y esos 2 cristales van a hacer que pase mayor cantidad de luz. Esto hay que entenderlo así, son más pequeñitos, están más juntos y por tanto les cuesta más girar. Por eso los IPS tienen mejor calidad de luz, dado que giran más cristales y permiten pasar mejor la luz, pero son más lentos porque al haber más cristales dentro de un líquido, al moverse el líquido les cuesta más moverlo. Los VA son exactamente lo mismo, os dejo por aquí alguna imagen que os lo reduzca, solo pues se basan en la diferencia de cómo están colocados los cristales y cómo giran, pero básicamente es lo mismo. Una vez ya tenemos eso, ya conocemos todas las diferencias, el haz de luz que sale pasa por otro filtro polarizado, y en este caso hablamos de un filtro polarizado en vertical. ¿Cuántas líneas va a tener esa cartulina negra? ¿Cuántas líneas va a tener? Pues las mismas que tengamos de resolución de nuestro monitor. Vuelvo al mismo ejemplo, en el caso de este vídeo, que es 1920 x 1080, vamos a tener 1920 columnas que van a ir de arriba a abajo, que van a permitir el paso de la luz. Ahora que ya tenemos eso, ya sabemos que la luz toca los cristales de colores, dependiendo de ellos, la hacen girar y sale por el segundo filtro. Ya está, no hay mucho más que decir. Por último, tenemos una pequeña capa de un plástico que lo que hace es difuminar un poco más la luz que sale de esos haces de luz, y eso hace que la imagen, o sea que los píxeles sean un poquito borrosos cuando los vemos, pero es mejor para nuestra vista, es decir, la calidad de imagen es mucho mejor. Ahora que ya os he explicado todo esto, yo creo que ya queda bastante claro, quiero matizar un par de cosas. Primero de todo, lo malo de los paneles actuales LCD, o ya sean TFT o LED o UTN o IPS o VA, es que si os fijáis, cuando tenemos una fuente de luz constante, aunque tengamos un filtro polarizado horizontal y uno vertical, siempre algo de luz pasa. Y eso es lo que hace que los negros no sean tan negros y los blancos pueden ser muy brillantes o no. Ahí entramos en algo que se llama rango dinámico de contraste. En todos estos tipos de paneles tenemos, por ejemplo, este rango dinámico de contraste, es decir, esto es lo más blanco y esto es lo más negro posible.
Cuando utilizamos imágenes muy negras, el rango dinámico baja. Cuando utilizamos imágenes muy blancas, aumentan la potencia de los LEDs de atrás o de los TFT y aumentan los blancos, pero también perdemos calidad en los negros. Todo eso que como veis aumenta la potencia, disminuye, es algo que no ocurre en los OLED. Ahora sí, vamos a entrar a cómo funciona un OLED. Un OLED obvia la mayoría de la parte trasera de nuestro monitor o directamente no funciona completamente igual porque son más estrechos y demás. Toda la fuente de luz se traduce en una lámina de carbono, ¿vale? Una lámina de carbono que directamente también son los píxeles, es decir, ya no necesita un cristal para hacer girar la luz ni demás, sino que tenemos una lámina de carbono que dependiendo tiene cuadraditos y cada cuadradito es un píxel, dependiendo de la intensidad de la luz que se le da, va a brillar en un color u otro. Entonces simplemente tenemos ese panel que es de carbono, como os digo, y un matizador de la luz que sale hacia el exterior para que los veamos un poco difuminados y eso mejore la calidad de la imagen. Y así es como funciona un OLED. ¿Qué tiene de bueno un OLED? Pues que directamente cuando hay una imagen en negro el píxel ni se ilumina. Como no tiene una luz constante desde atrás, eso hace que los negros sean más negros y que los blancos sean más blancos, porque directamente podemos decidir si ese píxel se va a iluminar más o menos. Eso hace que el rango de contraste dinámico, en el caso de los otros monitores ya os he dicho que va subiendo y bajando dependiendo de la potencia de la luz trasera, en los OLED es siempre el blanco el más blanco y el negro es el más negro posible. Eso es lo que hace que mejore tanto la calidad de imagen en los monitores OLED. Directamente es una tecnología completamente diferente que nos hace monitores de menor consumo, mucho más estrechos y pues con un sistema de iluminación muy diferente. Pero claro, ya sabéis que los OLEDs valen bastante más dinero. Y bueno chicos, yo creo que hasta aquí este vídeo, yo creo que ya más o menos os queda claro cómo funcionan los diferentes tipos de paneles. Ya sabéis que podéis utilizar el hashtag HardwareSfera-responde y hacerme por ahí todo tipo de preguntas para los siguientes vídeos, porque os voy a explicar pues diferencias entre monitores, cómo elegir monitores, qué diferencias hay entre las frecuencias, qué diferencias hay entre los colores y demás, y todo eso os lo voy a ir explicando en una serie de vídeos. Y como os he dicho, espero vuestras preguntas para poderlas insertar en los vídeos y que así tengamos una información o iros contestando a las preguntas que tengáis. Y ahora sí chicos, no hay mucho más que decir, ya sabéis que si os ha gustado el vídeo podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales, no os olvidéis de seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde subimos también bastante información, yo que sé, pues fotos de las cosas que hacemos a diario y otras cosas, y por supuesto, no tengo nada más que decir, así que nada chicos, con esto me despido, si os ha gustado ya os lo he dicho, así que nada, con esto me despido otra vez, joder, y hasta el próximo vídeo.